es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Celebraremos que se oye en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad, es Navidad. Se acerca una nueva Navidad al Ministerio Apostólico Profético. Jesús es mi Salvador, junto al apóstol José Luis Carolio y su esposa Yolanda Carolio. Te invitan día 22 de diciembre en dos horarios, 9 de la mañana y 17 horas. Impartiremos bendiciones sobre las familias. Primera de Crónicas 17:27 dice la palabra: bendice pues la familia de este tu siervo, para que permanezca siempre en tu presencia. Pues cuando tú concedes una bendición, Señor, es una bendición eterna. 8 de octubre, 4186. La Casa de Dios de la zona de El Cordón, agradeciendo a nuestro Dios por los favores recibidos. 21 de diciembre, sábado 21 de diciembre, a partir de las 15 horas, daremos gracias a nuestro Dios. Su palabra dice: tus bendiciones son constantes y tu amor es inagotable. Gracias, mi Señor, gracias, mi Dios. Visita del apóstol José Luis Carolio, 21 de diciembre, a partir de las 15 horas en Eduardo Víctor Redo, 1990. Por su sangre hoy tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. En el libro de Romanos, capítulo 14, ayer el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y hoy el versículo 2 dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, dice punto y coma, otro que es débil come legumbres. Y esta era una requisitoria del apóstol Pablo, un padre ministerial, en la cual tenía todos los detalles en cuenta, y es Dios, el Espíritu Santo, que ponía estos detalles en su enseñanza, en su instrucción, porque cada cosa tiene mucho que ver en el camino del Señor. Y aquí habla del recibir al débil en la fe. Dice, no para contender sobre opiniones, porque muchas veces tenemos opiniones diversas, distintas, o conceptos o preconceptos que no nos van a llevar a una bendición, a una salida, y a veces queremos aplicar razones de opiniones que no son valederas. Entonces tenemos que mirar siempre la Biblia, la palabra de Dios, porque allí en la palabra de Dios todo está escrito, y esa es nuestra justicia, llevar a cabo lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Así que dentro del pueblo de la iglesia en Roma había israelitas y había gentiles, y en los israelitas había una instrucción de la comida,
Y esa instrucción de la comida ellos la querían poner por práctica, y muchas veces había cambiado, digamos, de alguna manera, había cambiado en la dispensación de los tiempos. El Señor Jesús había hecho de esto, no es que no lo cumpliera, sino que lo iba a hacer hacia todas las naciones, y ya no era solo para la nación de Israel. Entonces, los israelitas tenían una costumbre que la querían poner por obra, y a lo mejor a los gentiles le era de tropiezo. Por eso es necesario siempre evaluar y tener en cuenta toda la palabra de Dios. Porque uno cree que se ha de comer de todo, dice, otro que es débil come legumbres. Y había razones en la cual por qué comer legumbres. En el libro de Éxodo, allí en el capítulo 13, en el versículo 7, hay una instrucción, ¿no es cierto?, que dice: por los 7 días comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Entonces, por 7 días se debía comer solamente pan sin levadura, y no debería haber levadura en todo el territorio en aquellos 7 días. Entonces había una normativa para los judíos, para el pueblo de Dios, para dar lugar a estas cosas, que era la Pascua y los 7 días de los panes sin levaduras. Entonces había cosas que la Pascua era comer el cordero, pero después de los 7 días siguientes no comer panes con levadura. Entonces había estas normas. En el capítulo 13, en el capítulo 8 de San Marcos 8, allí también podemos ver en el capítulo 8, versículo 14, también Jesús habló en un momento dado a sus discípulos diciendo, habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan, consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Había, ¿no es cierto?, como judíos, una requisitoria, y esto se le llamó una certificación kosher. Kosher quiere decir adecuado, apto, conveniente. Kosher era algo que tenía una certificación de alimento, que hasta el día de hoy, en el pueblo de Israel, hay una certificación kosher de alimentos que hace un ingreso impresionante, digamos, a Israel, de dinero impresionante. Es una certificación que hace apto, conveniente o adecuado un alimento, y hay naciones que no compran sin que esta certificación esté en vigencia, ¿no es cierto? Así que por eso digo que es tan importante lo que cada palabra del Señor dice, lo que cada palabra del Señor, el Dios Todopoderoso, habla, porque allí hay enseñanza, hay sabiduría, hay revelación. Revelación de la palabra de Dios es algo maravilloso, vivir por la revelación de la palabra del Señor. Allí en el libro de Daniel, capítulo 1, está muy específico esta enseñanza, que ahí dice: uno cree que se ha de comer de todo, y otro, que es débil, come legumbres, nada más. Y en el capítulo 1 de Daniel dice así: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá,
vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, dice, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Así que el rey mandó a Nabucodonosor que se trajesen muchachos del linaje real, que gente de sabiduría, de ciencia, con buen entendimiento y buen parecer, para que los criase allí durante 3 años y después se los presentase al rey. Dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá, porque Nabucodonosor tomó Judá y trajo a estos muchachos del linaje real. Dice, y esto el jefe de los eunucos puso nombres, dice, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Claro, ellos tenían a otros dioses, y estos dioses era contaminarse por esa comida, porque esa comida se dedicaba a sus dioses, y el rey había propuesto para los que habían traído de Judá, de Israel, que se les diese la comida del rey y el vino del rey. Pero el jefe de los eunucos, que había recibido esta orden, cambió el nombre a los 4 muchachos, y Daniel buscó al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse con esa comida, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que la de los otros muchachos, dice que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. El jefe del eunuco le decía a Daniel. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, dice, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Así que el Dios Todopoderoso puso gracia en la vida de Daniel para que con el jefe de los eunucos, Melsar, se pusiera de acuerdo y que le diera legumbre y agua, no la comida del rey para contaminarse, legumbres y agua. Entonces el apóstol Pablo estaba enseñando eso, diciendo, uno se dice que se ha de comer de todo,
y otro que es débil, recibida al débil, dice aceptada al débil, porque Dios lo recibe, porque Dios lo acepta, y dice, y uno dice que se ha de comer de todo, y otro que es débil en la fe, de que se ha de comer legumbres. Entonces había esa posición entre los israelitas y los gentiles, pero los israelitas habían recibido instrucción sobre eso, y ahora los gentiles que estaban conviviendo con ellos no vivían de esa manera, porque los gentiles no habían recibido la instrucción de no comer pan con levadura, o en este caso de comer legumbres, y no contaminarse con la comida del rey, ni con la bebida del rey, que era una comida que se era dedicada a los ídolos, dedicada a los dioses de Nabucodonosor, de los caldeos. Entonces había allí una disparidad. Para que no hubiese una desaveniencia, para que no hubiese una contrariedad, el apóstol Pablo estaba a la iglesia de Roma instruyéndole para que se tuviera en cuenta estas cosas y no se le tratara de una manera que como que fuera rebelde el que no comía de todo. Entonces dice, uno dice que se ha de comer de todo, y otro que es débil que se ha de comer legumbres, porque la instrucción estaba. Entonces había que tener muy claramente estos conceptos para poder convivir y compartir en la fe. Allí en la fe, en la iglesia, hay de todo, y es por eso que debemos saber convivir, debemos saber compartir, debemos saber respetar, debemos saber recibir al débil en la fe, porque el débil es una cosa, dijimos ayer, y otra cosa es el rebelde, el que no quiere, el que rechaza. Pero el débil no, el débil es el que sabe por alguna instrucción o por alguna enseñanza, es débil en la fe, en ese particular, y uno dice que se ha de comer de todo, y otro que se ha de comer, que es débil, se ha de comer legumbre. Y ahí te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración, dice, de la comida del rey, y después, dice, y haz después con tus siervos según veas. Claro, una prueba de 10 días de comer legumbre y compararlo con los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey, que compararan su rostro por 10 días y después que él vea eso, él que haga como le parezca al jefe de los eunucos. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que la de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos, el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Ahí está, mire. Entonces Melsar se llevaba la comida que ellos tenían de la porción de la comida del rey, y del vino del rey se lo llevaba, y a ellos les daban legumbres y agua. Y estos 4 muchachos Dios les dio, dice, conocimiento e inteligencia de todas las letras y de las ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Miren, toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azaría. Así pues estuvieron delante del rey.
dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Mire, 10 veces mejores los halló a estos muchachos en sabiduría e inteligencia e entendimiento. Y esto es maravilloso, es glorioso, porque ellos no hacían nada especial, habían seguido una palabra enseñada en su niñez en cuanto al conocimiento de no contaminarse con la comida del rey ni con la bebida del rey, que era dedicada a otros dioses. Ellos respetaban al Dios Jehová, Dios de los ejércitos, el cual es el Dios de los hebreos y para todas las naciones. Y estos muchachos conservaron esa enseñanza, comieron legumbres y agua, estaban mejores que los otros muchachos en comparación, pero en cuanto a inteligencia, sabiduría, entendimiento, eran hallados 10 veces mejores por el rey, 10 veces mejores que los magos y astrólogos. Mire, muchas veces la fidelidad a Dios en las pequeñas cosas nos hace sabios, nos hace entendidos, hace de nuestras vidas personas con inteligencia. Dice, en revelación y en sueños. Mire, el conocimiento que Dios le había dado a Daniel era impresionante, impresionante. Había inteligencia, había sabiduría, había entendimiento. Mire, había, dice, en ciencias, mire, en todo. Acá está en el versículo 17. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Mire, es glorioso cuando uno puede ser fiel a Dios en todas las cosas, según la enseñanza que ha sido instruido. Es la manera en la cual uno puede ser fiel, no contaminarse con la comida de los ídolos y ni con la bebida de los que bebía el rey en la porción de su comida y su bebida, sino que ellos escogieron comer legumbres y tomar agua. Y ahí estaba la revelación, la visión, los sueños que Dios le dio entendimiento y sabiduría en letras y ciencias y dice, e inteligencia. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es algo maravilloso, porque la interpretación de sueños y de las visiones, eso fue lo que lo llevó a estar en todos los reinados como un hombre sabio de parte de Dios, en donde Dios le revelaba los sueños y le mostraba las visiones para que él se las revelara a los reyes, y así fue considerado 10 veces mejores que los magos y los astrólogos. Por eso tenían envidia de Daniel, por eso Daniel escribe un libro de revelación maravilloso al paralelo del libro de Apocalipsis, y es algo maravilloso poder entender por qué los misterios que se muestran a estos jóvenes, en la cual estaban instruidos en todas letras y ciencias y tenían todo conocimiento y sabiduría e inteligencia, y en visiones y sueños era destacado. Maravillosa la enseñanza que en el capítulo 1 del libro de Daniel nos hace saber. Así que muchas veces podemos decir que el débil pudiera ser alguno que come alguna comida diferente, pero con la instrucción y la enseñanza de la palabra de Dios, y entonces allí vemos en donde Dios, por la fidelidad de estos jóvenes, por el conocimiento de la instrucción, ellos no se contaminaron con la comida del rey y no se contaminaron con la bebida del rey. Y allí estaban, porque dice que el Señor les habló en esa instrucción de que no había ni lo que fuera levadura, ni tampoco lo que sería la
fermentación. Así que la fermentación y la levadura eran cosas que en esos días, por la instrucción de la palabra del Señor, a los israelitas, porque a los gentiles se les dio otra instrucción que luego la vamos a ir viendo, que el apóstol Pablo nos enseña en este capítulo, para que no tengamos desavenencias y para que no haya doctrinas equivocadas, porque muchas veces la persona toma una enseñanza y la hace una doctrina para todos, y no es así. En la iglesia debemos recibir al débil en la fe y debemos aceptarlo y debemos saber de que, bueno, son cosas que no podemos obligar a todos que sea de esa manera. A esto se refiere la palabra del Señor, que no hagamos una doctrina para todos de algo que es solo para algunos. La enseñanza, y respetar y recibir a todos, a los débiles en la fe, en este sentido, en la cual nosotros tenemos que saber que la instrucción de Dios dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y en esto tenemos que tener la sabiduría de lo alto, la sabiduría del cielo, para no contender con opiniones, sino saber cuáles son las enseñanzas, saber cuáles son las instrucciones, no hacer nosotros una doctrina de algo que creamos para nosotros. No, tengamos respeto por el débil, sepamos recibir al débil, sepamos aceptar al débil en la fe, porque no solo de la comida, sino que hay muchas cuestiones en las cuales no tenemos que diferir, sino que tenemos, porque el Señor nos llamó y nos recibió a todos y nos compró con su sangre. Así que no somos ni más maduros ni más capaces para contender sobre opiniones y ofender al débil en la fe, y que el débil de la fe deje el camino del Señor. Porque dijimos ayer: ay del que hace tropezar a uno de estos mis pequeños que creen en mí, dice el Señor Jesús. Ahí lo leímos ayer en el libro de San Mateo, en donde en el capítulo 18, del 6 al 10, pudimos ver claramente la enseñanza de Jesús. Hay por aquel que viene tropiezo. Es necesario que haya tropiezo, pero hay por aquel que viene el tropiezo. Entonces dice, hay quiere decir dolor, va a venir dolor, y va a venir tremendas cosas para aquel que hace tropezar a uno de aquellos pequeños que creen en mí, dice el Señor. Entonces, si el Señor pagó el precio con su sangre, si Él lo salvó, si Él lo ama, si Él lo trajo a la iglesia, nosotros debemos recibirlo, debemos aceptarlos y debemos tener el entendimiento de que Dios lo salvó, de que Dios lo perdonó. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Los bendigo, amados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, iglesia amada del Señor, discípulos, discípulas, servidores del Señor, colaboradores en Cristo. Los bendigo, los bendigo, los bendigo en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Con la danza que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos, Dios. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998. 2-406-8998.
8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Zona de Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. Ayuno congregacional. Y que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios: martes, jueves y sábados, 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Dirección de los anexos de la iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, Manantiales de Vida, 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina Calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, Calle Uruguay, Barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. La Casa de Dios de la zona de El Cordón, agradeciendo a nuestro Dios por los favores recibidos. 21 de diciembre, sábado 21 de diciembre, a partir de las 15 horas, daremos gracias a nuestro Dios. Su palabra dice: tus bendiciones son constantes y tu amor es inagotable. Gracias, mi Señor, gracias, mi Dios. Visita del apóstol José Luis Carolio, 21 de diciembre, a partir de las 15 horas en Eduardo Víctor Aedo, 1990. Por sus
Sí, en el capítulo 14 del libro de Romanos, como venimos viendo ayer, el versículo 2, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. Y hoy el versículo 3 dice, el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios, dice, Dios le ha recibido. Entonces, ahí están donde unos y otros. Y ayer hablábamos de lo que es el comer. Los israelitas instruidos en no contaminarse con la comida de la idolatría. En este caso, vimos ayer Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban en Babilonia, y el rey Nabucodonosor había mandado a que se le diera una ración de la comida del rey y del vino del rey. Pero ellos hablaron, Dios le dio gracia a Daniel para que hablara con Melzar, el jefe de los eunucos, y solo le diera legumbres y agua. Y bueno, esto fue de gran bendición porque luego la sabiduría, la inteligencia, la visión y la revelación de sueño que le dio Dios a Daniel era 10 veces más que los magos y los astrólogos. Entonces vemos que está la mano de Dios sobre aquel que es débil. En este caso Daniel parecía el débil porque instruido en lo que debía comer no quería contaminarse con la comida dedicada a la idolatría que el rey comía cada día, dedicada a sus ídolos. Entonces él prefirió comer legumbres. Y otro que hubiera sido maduro en el reino podría haber pensado que no hubiese sido instruido como israelita, podría haber pensado que Daniel era débil en la fe. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y el que come, dice, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido, le ha aceptado, ha pagado el precio con su preciosa sangre por cada uno. Y acá dice, y el que come, no menosprecie al que no come. Y el menosprecio es concederle poca importancia, poco valor a la persona. Esto para Dios es crucial, eso es soberbia. La soberbia trata así a los demás, le concede poco valor, poca importancia a la persona, y esto es doloroso para Dios, o para un cristiano que quiere representar a Dios. No debe menospreciar, nunca debe menospreciar a nadie. Siempre el respeto. Cuando en el capítulo 13 habla el apóstol Pablo de autoridad, que la autoridad han sido puestas por Dios y que toda esta autoridad ha sido establecida por Dios. Quien resiste o se opone a la autoridad, a Dios resiste. Y muchas veces sin autoridad, con una opinión, porque en el versículo 1 dice, y no contendamos con opiniones, y opiniones es creer o imaginar o suponer algo, no es saber, sino es creer e imaginar o suponer algo. Entonces por eso allí contiende tal vez el que se cree maduro con el débil en la fe y dice que Dios le ha recibido. Entonces debemos aceptarlo sin menospreciarle. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Así que hay dos factores: uno, menosprecio, y otro, juzgar, que es justamente dar en un asunto, en este caso de comer o no comer,
¿no es cierto?, un dictamen, una sentencia sobre el tal caso. Y eso no se debe hacer, no se debe hacer. Dijimos y hablábamos que juzgar de parte desde una autoridad no es juzgar para mal, sino que en ese caso una autoridad como un médico puede hacer un examen, un estudio, para que la enfermedad no lo mate al paciente. Bueno, en este caso una autoridad cuando juzga algún acto, algún caso sobre la persona y esa autoridad, entonces es para su bien. En el caso de que se juzgue un caso y que no sea autoridad, que sea un hermano, nada más que un hermano como los demás, como todos los demás, y uno menosprecia al otro, eso no es agradable al corazón de Dios, no es agradable, no va a apoyar Dios, no va a respaldar Dios, no va a dar un aval Dios a quien menosprecie en su corazón, dándole poco valor o poca importancia a la otra persona. Porque las personas, dijimos que como autoridades, dice que al que tributo paga todo lo que debéis y no debáis nada a nadie. Y dice, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto. Ese es el corazón de Dios. Y al que honra, honra. Ahí está el corazón del Señor. Con equidad, con justicia, con respeto, no dándole poco valor o importancia a la persona. Porque muchas veces he visto en las congregaciones que se le da más valor a unos que a otros. Y Dios no hace acepción de personas. Para Él somos todos iguales. Somos todos iguales. Y si tenemos un rango de autoridad, no es para contender con los hermanos, sino es para confrontar con los poderes de las tinieblas. Solamente por eso. Pero qué importante la instrucción que nos da el apóstol Pablo, un padre ministerial, un padre apóstol, un enviado, uno que te entrega las estrategias, uno que te instruye, uno que te capacita. El apóstol es uno que te da las estrategias y te da la capacitación. Por eso como apóstol yo en muchos de los casos he pedido solo algo, la comunión de unos con otros. Cuando hay falta de comunión se va a menospreciar, se va a juzgar, porque no hay comunión, no hay la participación del amor que es unos con los otros. Es de la manera tal que la comunión hace que el amor sea expresado. Ahora, si no hay comunión, no hay amor expresado, entonces no hay unidad perfecta. Todo lo contrario, hay división, hay desavenencias, hay problemas, y ahí viene el menosprecio, porque uno se cree más que otro, o cree que él está en lo cierto y el otro está equivocado, porque dice opiniones, dice que no contendáis con opiniones, y opiniones es eso, es creer o suponer o imaginar. Entonces no es lo mismo que saber, no. Entonces por eso es tan importante la instrucción que el apóstol Pablo, a través de la gloria del Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo se manejó por revelación. Por eso el apóstol Pablo recibe de parte de Dios el completar el Nuevo Testamento con todas sus cartas, porque eran cartas que venían de la revelación del corazón de Dios, porque era un hombre que estaba en comunión plena con Dios. Y cuando estamos en plena comunión con Dios, aún hasta los enemigos están en paz con nosotros. Fíjese que la comunión con Dios es la comunión con una persona que no tiene comunión con Dios, empieza a estar aislado, empieza a estar distante, empieza a enfriarse de la comunión de los hermanos, porque no está en la comunión con el Señor. Eso es un resultado.
la comunión con el Señor da un resultado de comunión con los hermanos. Por eso, si el hermano no está en comunión con Dios, no va a estar cerca en comunión con los hermanos. Eso es un resultado de lo que da el altar, de lo que da el tabernáculo, nosotros cuando vemos distante a alguna persona, la vemos aislarse a una persona, es porque está faltando a la comunión con el Señor. Entonces tenemos que acercarnos e invitarlo a la comunión con el altar, con el Señor, a la comunión del tabernáculo con los hermanos, porque el tabernáculo es la comunión de Dios con el hombre. Para eso le reveló Dios el tabernáculo a Moisés, para tener comunión Dios con el hombre con Dios. La había perdido la comunión Adán, allí en el huerto fue sacado, perdió la comunión por haber caído de la gracia del Señor, por haber desobedecido. Entonces cuando uno ve que está distante, que está aislado, que se está enfriando, que el hermano no participa, es porque tiene poca comunión con el Señor. Y va a menospreciar por asuntos menores, por asuntos que va a juzgar, y va a tener una sentencia y un dictamen. Cuando uno juzga, ahí la sentencia o el dictamen va a ser contra ellos, y va a creer que de esa manera es más maduro, o es más inteligente, o es más sabio, o es más, porque le da menos valor, menosprecia, entonces da poco valor y poca importancia a una persona, cuando el corazón del Señor es respeto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Mire, uno enseguida se da cuenta, hace poco tiempo atrás, unos días atrás, me decía un pastor, hay un hermano que cuando él se aísla y se enfría, cuando está bien, me honra, me respeta, pero cuando se aísla y se distancia, me castiga con el diezmo, no da el diezmo, y noto de que su participación es poca, se aísla y se sienta atrás. Bueno, todas esas manifestaciones son el resultado de la falta de comunión con el Señor, menospreciar a los demás, juzgar a los demás, dar una sentencia o un dictamen contra los demás, o que esto, o que aquello, o que el pastor, o que la pastora, o que las autoridades, o que los ministros, y estos son todos signos de la falta de comunión con el Señor. Por eso, como hombres de Dios, y yo he hecho énfasis en esto, de que debemos participar en la comunión con el Señor, en el altar, en el tabernáculo, reunidos con los hermanos para recibir palabra de Dios. Libro de Levítico capítulo 1, dice que Dios ya ahora hablaba en el tabernáculo de reunión a través de Moisés. Y de ahí comenzó la reunión de los santos, donde Dios habla por medio de un hombre escogido por Dios para ministrar al corazón del hombre. Lo que no lo podía hacer ya en el huerto, lo hace en el tabernáculo de reunión. Por eso el tabernáculo es el próximo libro. Gracias a Dios nos ha dado Dios un congreso hace un año atrás justamente del tabernáculo, que se aprendió muchísimo y que seguimos en esa posición de saber que el tabernáculo es donde Dios habla al hombre, donde Dios imparte, donde Dios ministra, donde Dios lo hace participar de su comunión. Y cuando tenemos esa participación en la comunión, que es participar en el amor, porque la comunión es la práctica del amor, y si tenemos la falta de práctica del amor, no vamos a tener resultado de unidad en la familia, en el matrimonio,
con los hijos, en la iglesia, porque la participación de la comunión es la práctica del amor que los hace que tengamos una unidad perfecta, como dice el capítulo 17 de San Juan. Para la unidad perfecta, que seamos uno, es la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y el resultado va a ser la perfecta unidad de la familia y de la familia de Dios en el tabernáculo de reunión. Vamos a disfrutar y no vamos a dar poco valor y poca importancia a las demás personas, por cualquiera sea el asunto. Hay asuntos que se presentan en la vida cristiana que nosotros tenemos que discernir y definir, de no menospreciar a los demás. Y si estamos en la otra posición, de no juzgar a los demás, porque juzgar es que yo me hago como que soy autoridad del otro, y eso no es así. Somos iguales en el reino de Dios, y no tengo yo por qué juzgar si no soy autoridad. Si soy autoridad, lo voy a hacer para bien, y le voy a demostrar, como dice la palabra del Señor, que como dije antes, si un médico le hace los estudios, los análisis, el examen, es para descubrirle que la enfermedad que no la había descubierto no le mate. Bueno, así, en ese caso una autoridad, si algún asunto tiene que llamarlo y decirle, es para que no cometa el error, ¿no es cierto?, que pronto por ese camino cometería. Entonces uno hace que vuelva a la senda, sus pies, que venda las sendas antiguas, que haga lo que debe hacer, y entonces por eso uno ya diferencia ahí el débil en la fe del rebelde, porque no es lo mismo uno que es débil en la fe, es lo que decíamos, y uno que es rebelde, no es lo mismo. Hay que discernir eso para entender de que es débil en la fe, pero los débiles, como los ojos en el cuerpo, dice que son los más necesarios. Y anoche hablábamos de la oración por nuestras naciones, la oración por nuestros ministerios, por nuestras familias, y ahí vemos que los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, porque la oración es sumamente importante, la intercesión, la oración, y es lo que nosotros tenemos que valorar y dar importancia a las personas que están en la comunión, en la intercesión, en el altar, en buscar la presencia de Dios, en buscar la revelación de Dios, en buscar el secreto de Dios. Y como decía uno de mis hijos ministeriales, en la prédica el día de vigilia, decía que el evangelio no es literal, sino que es por revelación. Y uno de mis hijos ministeriales lo aclaraba en la reunión de los 12, que no es literal, sino que es revelación. ¿Por qué es revelación? Porque si no, cualquier persona que leyera la Biblia sabría las cosas de Dios. Pero la Biblia se conoce por revelación, no se conoce literalmente. Es más, todos los estudiosos de este mundo, los sabios de este mundo, no pueden entender a Dios. Puesto dice que, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el sabio de este siglo? ¿No es lo que ha sido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo no conoció a Dios en la sabiduría, le agradó a Dios hacer salvo a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, únicamente que el hombre escuche la predicación podrá entender. Si no escucha la predicación, si lee solamente, no entiende la Biblia. Puede ser un profesional, puede ser una persona con título, pero no entiende la Biblia porque no es literal, sino es por revelación. Y el apóstol Pablo tenía revelación. No he venido a vosotros con palabras persuasivas, dice, de humana sabiduría, sino con la demostración del poder y del Espíritu. Aleluya, gloria a Dios, porque esto es la revelación de cada día, donde Él nos ministra, donde Él nos enseña, donde debemos tener un corazón sano, un corazón noble, un corazón honesto, dispuesto
a amar a todos, porque muchas veces se menosprecia, se le da poco valor y poca importancia a una persona, y esa persona es de tal valor para Dios como los demás, porque Él le ha recibido, porque Él pagó el precio de sangre, porque Él lo compró en la cruz del Calvario, Él los redimió, igual que a los demás. Por eso, menospreciar a alguien no es el corazón de Dios. El corazón de Dios no va a respaldar eso, no va a avalar eso. Hay personas que hacen distinción allí en las congregaciones. Hay autoridades que hacen acepción de personas y Dios no hace acepción de personas. Para Él son todos importantes, para Él todos tienen un gran valor, para Él todos son sumamente importantes. Por eso Él los compró con su sangre, Él los conoció, Él los predestinó, Él los llamó, Él los justificó y Él los glorificó. La obra completa, una cadena de oro, un regalo que puso Dios en cada vida. Y si alguien menosprecia a uno de sus pequeños, dice, ¡ay del que hace tropezar a uno de los pequeños que cree en mí! Lo hemos leído, capítulo 18 del libro de San Mateo, en el versículo 6 al 10, hemos leído que Dios, el Señor Jesús, dice, ¡ay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeños que creen en mí! Entonces tengamos mucho cuidado de no menospreciar y de no juzgar. Estas dos palabras en este versículo 3 son las más relevantes. No menospreciar y no juzgar, porque cuando uno juzga algún asunto y es igual que el hermano, pero uno se cree más que el hermano y lo juzga, va a emitir una sentencia o va a emitir allí un dictamen sobre la persona, y eso no es bueno, porque lo voy a poner en una posición como que yo fuera más, como que ahí me ensoberbezco contra el hermano, y no sirve. Por eso, para pastorear es un corazón sano. El corazón del gran pastor es un corazón de amor. Y si no está el amor es porque falta comunión. La comunión es la que me imparte el amor. Cuando yo voy al altar a buscar su presencia, Él se imparte en mi vida en amor. Yo muero al hombre natural, muero a los pensamientos naturales, porque los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios, ni los caminos del hombre son los caminos de Dios. Entonces, cuando yo muero a mis pensamientos, cuando yo muero a mi vida natural, la vida sobrenatural de Cristo se expresa por mi vida. Esto, mire, es una constante, es permanente. No tomemos en vano la gracia de Dios, porque Cristo, cuando ascendió a los cielos, resucitado, vivo, está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, y Él cada día que vamos al altar se imparte. Si yo decido morir, Él se expresa por mi vida. Si no, mi vida natural se va a expresar. La vieja vida, el viejo hombre, la vieja naturaleza, porque debemos dejar que seamos regenerados en la nueva naturaleza de Cristo. Pero al morir cada día, yo hago que la muerte, mi muerte natural de la vida humana, deje expresar a la vida sobre. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Era porque Él cada día muero, decía, capítulo 15 del primer libro de Corintios, cada día muero. Entonces, ahí está la gracia de Dios fluyendo para no menospreciar, para no juzgar, porque Dios le ha recibido a esa persona. Y no es bueno que alguien le juzgue, que alguien le menosprecie, le dé poco valor y poca importancia. Esto es un gran mensaje, es un mensaje poderoso, es una impartición de Dios para que nuestro corazón esté allí en paz y vivamos como Dios vive, que Él viva en nosotros para expresarse. Los bendigo a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores, maestros, los bendigo, discípulos amados del Señor, iglesia del Señor Jesús, les bendigo.